Buenos días a todos. Hoy miércoles 24 de noviembre vamos a seguir con la lectura de Abriendo Puerta de Bendición. Yo soy Gino Carpentier y estamos conectados desde la plataforma de TGU, de Toga United. Y vamos a seguir la lectura desde la página 231 del libro. Pedid en oración para fortalecer las creencias. Sam Londe era dependiente en una zapatería, ahora jubilado, que vivía a las afueras de St. Louis en el año 1970. Empezó a tener problemas de deglución y el médico le diagnosticó cáncer metafísico en el esófago. Y en aquella época nadie se salvaba de esta enfermedad, así que el médico se lo comunicó en un tono sombrío, casi de sentencia de muerte. El médico quería tratar de alargarle la vida al máximo, así que convenció a Londe para operarse y extirparle el tumor del esófago y del estómago, donde se había extendido. Y por un tiempo funcionó. Sam mejoró, pero no tardó en empeorar y las ecografías mostraron malas noticias. La enfermedad se había extendido al lóbulo izquierdo del hígado. El médico le dijo que, por desgracia, le quedaban solo unos meses de vida. Londe entonces comunicó a su esposa que quería mudarse con ella y pasar los últimos meses hasta Navidad. Al parecer, Sam había estado casado con otra mujer, la cual había sido su verdadera media naranja. Debido a que les gustaba mucho navegar, se mudaron a una casita en un lago artificial, pero una noche de madrugada, el muro de contención se derrumbó y una gran tromba de agua derrumbó la casa. Sam se salvó de milagro, pero su esposa no lo logró. 6 meses después de aquel incidente, a Sam le diagnosticaron este cáncer de esófago. Después de aquello, Sam conoció a su actual mujer y ahora el médico le había dado solo unos meses de vida, así que él decidió mudarse con ella y pasar al menos hasta Navidad con la familia de su mujer que tanto le había cuidado. Unos días después de Navidad, Sam falleció. Supongo que pensará que fue debido a la enfermedad, ¿verdad? Lo más curioso es que en la autopsia analizaron el esófago y estaba completamente sano y el hígado también. Al parecer, la ecografía que le habían practicado en el hospital había dado un falso positivo y la fe de Sam con respecto al diagnóstico del médico de que le quedaban solo unos meses de vida y su elección de aguantar al menos hasta después de Navidad hizo que Sam muriera de nada. Sam no murió de nada de lo que se le había diagnosticado, simplemente él y todo su entorno creyeron que tenía los días contados y eso fue lo que pasó. Pero tan poderosa es la fe, tan poderosas son nuestras creencias, eso y mucho más. También existe la manifestación de una fuerza física sobrehumana en situaciones de emergencia. En abril de 2013, Anna Smith, una adolescente de 16 años, y su hermana, Ailey, de 14, que vivían en Oregón, levantaron un tractor de casi 1.400 kilos para liberar a su padre, Jeff Smith, que había quedado atrapado debajo. En realidad, obtenemos según lo que creemos que vamos a obtener. Recuerda que según nuestra fe se nos es dado y que la fe es la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, si quieres obtener algo diferente en tu vida, no tienes que ver para creer, tienes que creer para ver. La ley de la vida no es la ley del deseo, es la ley de la creencia. Lo que creas que eres tú, lo que creas que puedes obtener, lo que creas que tardarás en obtenerlo, lo que creas con respecto a todo, en realidad, eso obtendrás. La pregunta que deriva es, ¿qué son las creencias y cómo podemos cambiarlas? Nick era uno de tantos obreros que trabajaban en la zona de carga de ferrocarriles y se ocupaban de llenar de existencias los contenedores de los trenes que salían hacia distintos destinos. Ese día celebraban el aniversario de la compañía con una gran cena de gala, con lo que todos los trabajadores estaban deseando terminar el turno para salir un poco antes y poder arreglarse para la gran noche. Nick fue el último en marcharse. Estaba dejando los últimos paquetes en el vagón refrigerador del tren cuando de pronto la puerta de ese se cerró. Nick se había quedado encerrado en el refrigerador y aunque se puso a gritar con todas sus fuerzas, todos sus compañeros ya se habían ido. Fue entonces consciente de que se había quedado encerrado en el vagón refrigerador y que debería estar a unos 5 o 10 grados bajo cero.
Mientras Nick meditaba sobre el asunto, empezó a sentir el frío en su cuerpo. Intentó salir de ahí como pudo, pero al verse atrapado, sacó un papel y un lápiz de su bolsillo y comenzó a escribir una carta de despedida a sus familiares y amigos. Sus manos empezaron a temblar y todo su cuerpo a tiritar. A la mañana siguiente, cuando sus compañeros abrieron el vagón, encontraron a Nick muerto con el lápiz y el papel en la mano. El médico le realizó la autopsia y efectivamente había muerto por congelación. Lo más impresionante de la historia es que el vagón no estaba conectado al resto del tren y el refrigerador nunca había estado encendido. Por lo tanto, la temperatura del vagón era similar a la del exterior. El poder mental de Nick, creyendo que el refrigerador estaba encendido, envió una señal a su cerebro y este a su sistema nervioso, que obedeció y provocó la muerte esperada. Es muy importante que fortalezcas el poder de tu fe. Tus creencias tienen poder sobre tu físico y sobre la materia. ¿Lo creas o no? Como te dije, no importa si lo crees. Eso no te salvará de las leyes. Funcionan. De ti depende si la utilizas o eres víctima de ellas. La mayoría de los seres humanos espera siempre lo peor y cuando le ocurre algo bueno no cree que pueda durar demasiado tiempo. Escuché la historia de una mujer que todas las noches se despertaba con miedo y le pedía a su marido que por favor bajase a comprobar que no hubiera ningún ladrón en la casa. Todas las noches. 40 años después, una noche el marido bajó por las escaleras del dormitorio y efectivamente había un ladrón. Le pidió que vaciase la caja fuerte, se llevó el televisor, las joyas, etc. Y cuando ya el ladrón se iba, el marido le dijo, espere, ¿no quería irse sin más? El ladrón le miró perplejo y le contestó, no entiendo a qué se refiere. Necesito que conozca a mi mujer. Lleva 40 años esperando su visita. Así sucede, amado lector. Lo bueno y lo malo se manifiesta porque el campo cuántico no juzga, solo obedece. No importa lo que esperes, el cerebro y el corazón emiten ondas eléctricas y magnéticas tremendas que afectan al campo cuántico creando la realidad. El miedo se manifiesta y el amor también. Aquellos que ames tienen carga emocional y tenderán a manifestarse, pero del mismo modo ocurrirá con aquello que más tiempo lleve temiendo. En el amor y en el odio, en la fe o el miedo, hay unión de alma-mente y tus deseos se cumplen, sean buenos o malos para ti. Siempre me repito una frase, mis problemas son muy pequeños porque mi fe es muy grande. Tu fe te salva. Cuando esperas y tienes la convicción de lo que no se ve, lo ves porque crees. El problema nunca es el problema, sino tu actitud frente a ese problema. Solo hay una persona a la que responsabilizar o felicitar de tu estado actual, tú mismo. El fruto del fracaso se alimenta de raíces de buenas excusas. Si fortaleces tus creencias acerca de lo que es posible y creas el hábito de convertir lo imposible en posible, de pronto verá abrirse puertas que anteriormente permanecían cerradas. Cada pensamiento es una semilla que brotará algún día. Por ese motivo escribo tantos libros y soy consciente de que muchas cosas ya las leíste en mis libros anteriores. Una vez me preguntaron por qué repetía tanto algunos conceptos y mi respuesta fue que llevamos décadas escuchando e integrando conceptos que nos han sugestionado y han creado un reflejo en nuestra realidad que no nos agrada. Por lo tanto, tenemos que repetir esos nuevos conceptos del mismo modo para crear una nueva realidad. Un niño tenía fama de ser muy problemático. Siempre se saltaba las clases, andaba rodeado de malas compañías y no hacía caso de sus profesores. Siempre estaba metido en problemas de delincuencia juvenil. Nadie confiaba en él. Ninguno de sus 6 hermanos había logrado graduarse y su futuro no pintaba muy bien por aquel entonces. Un día llegó al colegio atemorizado, pues debía una gran cantidad de dinero a unos maleantes y temía por su vida y la de su familia. La profesora escuchó la historia y se acercó al niño diciéndole que ella le prestaría el dinero con la condición de que se lo devolviera el día de su graduación.
El chico dijo que él nunca podría graduarse, ninguno de sus hermanos lo había logrado, pero la profesora le dijo que él era diferente y que tenía muchas posibilidades. Simplemente que la maestra confiase en él con ese gesto de prestarle el dinero y sus palabras de esperanza sembró la semilla de fe en su corazón. Y no solo sacó su título escolar y fue el primero de sus hermanos en graduarse, sino que le devolvió el dinero a su maestra y se convirtió en un hombre respetado y próspero en su comunidad. Eso mismo debemos sembrar en nosotros, semilla de grandeza. Para hacerlo, primero tienes que parecerlo. Miéntete a ti mismo hasta que sea una verdad. Por ejemplo, si quieres ser cantante, no digas yo quiero ser cantante, di yo soy cantante. Si estás estudiando para ser abogado, no digas quiero ser abogado, di mejor soy abogado y me quedan unas asignaturas para acabar la carrera. Quiera lo que quieras, tienes que pedir creyendo que ya lo tienes. María se quedó embarazada a los 15 años y tuvo que dejar el colegio, porque en aquella época era impensable que alguien así pudiera continuar acudiendo a clase. Sencillamente, era un mal ejemplo para sus compañeros. Fue rechazada por sus padres y tuvo que acudir a asuntos sociales para solicitar una paga y poder mantener a su hija y sacarla adelante. Pero María nunca perdió su fe. Sabía que el destino tenía preparado algo mejor para ella. Se apuntó a clase y se sacó los estudios elementales, pero María no se conformó. Y mientras trabajaba durante el día en el colegio recogiendo las bandejas en el comedor de los niños, por la noche estudiaba. 4 años después, consiguió graduarse en la universidad, pero quiso superarse un poco más y mientras trabajaba se apuntó a un máster que consiguió aprobar con nota. Hoy, María es la directora del colegio, el mismo en el que empezó recogiendo las bandejas de los niños en el comedor. Eso es, pedir en oración creyendo que ya lo tienes, aun cuando el reflejo del espejo no sea favorable. Tú sabes que el mundo cuida de ti y que el universo desea darte su favor. Es cuestión de tiempo que lo que deseas aparezca ante ti si tomas acción inspirada, eres visionario y escucha la voz de tu alma. Los visionarios ven oportunidades donde otros ven problemas. La vida siempre te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Todas personas de éxito han tenido que lidiar con uno o varios fracasos temporales. Las dificultades preparan a las personas para destinos extraordinarios. Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos y manda sus mejores batallas a sus más grandes guerreros, los visionarios. Había un niño llamado Scott al que sus padres dieron en adopción a los 6 años porque cuando cumplió 2 desarrolló una enfermedad que no le dejaba crecer. Los médicos no encontraban la causa de su dolencia, pero poco a poco Scott consiguió crecer un poquito más, aunque seguía siendo más pequeño que el resto de los niños de su edad. Él siempre soñaba con ser un gran atleta y admiraba a sus compañeros que estaban en el equipo del colegio o del instituto y tenía que lidiar con los desprecios y rechazos de todos los demás niños. Scott lo intentó en prácticamente todos los deportes que ofrecía la universidad y aunque siempre fracasaba en todos, en su interior tenía la esperanza de que algo bueno iba a pasarle. Un día, una amiga le invitó a patinar sobre hielo, algo que nunca antes había probado. Desde este momento, Scott encontró su deporte. Tenía una sensación de libertad y magia al entrar en la pista que lo liberaba de toda la incertidumbre y las injusticias de su pasado. Claro que tuvo que seguir pasando por desafíos de las personas que le decían que seguía siendo demasiado bajito para patinar y trataban de desalentarle todo el tiempo. Algunas de estas críticas eran muy duras, pero cada vez que las recibía, Scott se acostumbró a repetirse para sus adentros. Yo no soy quien tú dices que soy. Yo soy lo que Dios me dice que soy. Scott Hamilton fue 4 veces campeón de los Estados Unidos y varias veces internacional, ganando medalla de oro. No dejes que nadie te diga lo que eres o no capaz de hacer. Solo tú lo sabes y ya conoce lo que el universo dijo que iba a hacer contigo. Solo reconoce tu verdadero poder y actúa creyendo que ya lo tienes.
No mires hacia atrás. Si caminas mirando al sol, tu sombra siempre quedará a tu espalda. Es mucho más importante el lugar a donde vas que el lugar de donde vienes. Recuerda siempre que para llegar a las montañas más altas, siempre tendrás que atravesar las nubes antes de alcanzar la cima. No eres todavía consciente del enorme poder que yace en tu interior y de cómo se conecta este con el campo cuántico de las posibilidades infinitas. Detrás de tu mayor desesperación se encuentra siempre tu mayor bendición. Una joven estaba desolada porque su padre acababa de sufrir una importante operación de corazón. Por motivo de trabajo, ella no pudo quedarse a su recuperación y tuvo que volver a su ciudad. Estando ya de vuelta a su empresa, a las pocas semanas recibió la noticia de que su padre había fallecido. Ella se desoló y se culpabilizó por no haber podido estar con su padre en el postoperatorio, pero se fue corriendo al aeropuerto para asistir al funeral. Estaba enfadada con el mundo y desgarrada por dentro, tanto que no podía contener el llanto delante de los demás pasajeros que esperaban sus aviones. Tan concentrada estaba en su dolor que se sobresaltó cuando alguien le tocó los hombros por detrás. Le hablaba la voz de un hombre conocida para ella. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que quien se interesaba por la causa de su dolor era ni más ni menos que el actor Kevin Costner. Ella le comentó la causa de su dolor y estuvieron hablando durante un tiempo, tanto que Kevin perdió hasta su vuelo. Al ella partir, se despidieron, pero antes él le dijo que pronto iba a volver a su ciudad a grabar una película y que si veía camiones de rodaje, que se acercara para volver a verse. Una mañana cuando ella conducía al trabajo, vio unos camiones de rodaje y pensó que quizás eran los de la película de Kevin Costner. Sin embargo, tenía que llegar al trabajo, así que desestimó la idea. Al salir de trabajar, volvió a ver los camiones y esta vez sí decidió pararse para ver si realmente era el rodaje de Kevin. Pudo comprobar que sí, lo era, y tras charlas con el de seguridad y contarle la historia, accedió a hablar con él y dejarla entrar. Kevin fue muy amable, le enseñó el set de rodaje, le dejó ver las escenas que estaba rodando y después estuvieron tomando un café juntos durante 2 horas. Al regresar a casa, llamó inmediatamente a su madre para decirle, mamá, sé que papá al irse me dejó un maravilloso regalo. He conocido al hombre de mi vida y la persona de mis sueños. Papá me ha mandado desde el cielo literalmente una estrella. Se enamoraron y un año más tarde se casaron. Así de sorprendente es la vida y así de grandiosos son los milagros que te esperan si no te dejas engañar por el reflejo del espejo. Escuché la historia de un anciano sabio que siempre que sucedía algo bueno o malo y la gente iba a comentárselo, él siempre contestaba, posiblemente. Una vez contrajo una enfermedad de pulmón que le retiró del taller mecánico de soldaduras en el que trabajaba y tuvo que estar varios meses en el hospital. Cuando su ex compañero de trabajo fueron a visitarle al hospital y le comentaban la enorme tragedia que era no poder volver a trabajar en el taller, él contestó, posiblemente. En otra ocasión tuvo un accidente con el coche y este quedó siniestro total. Cuando la gente le comentó la mala fortuna que había tenido con aquello, él contestó, posiblemente. Otra vez, un amigo suyo le pidió dinero para una inversión y él, confiado, le prestó los 100.000 euros que había ahorrado durante toda su vida. Su amigo no se los devolvió y toda su familia le decía que esa fue la peor decisión que había tomado en su vida, a lo que él contestó, posiblemente. Alguien del pueblo se acercó un día a hablar con aquel anciano y éste le contó que nunca sabemos exactamente lo que está pasando, pero que había aprendido que todo sucede para bien, aun cuando parezca todo lo contrario. Le contó que cuando tuvo que abandonar el taller por los problemas del pulmón, le mandaron a trabajar de jardinero donde pudo respirar aire puro. Fue entonces cuando descubrió su propósito de vida, que era su enorme pasión por la jardinería. Al quedarse sin coche, tuvo que comprarse una bicicleta para poder ir al parque donde trabajaba. Ese ejercicio diario hizo que se desarrollase más el único pulmón que le quedaba, pudiendo vivir muchos más años con calidad de vida. A, lo, a los 60 y pico años
tuvo unos problemas financieros y se acordó del amigo al que le había prestado los 100.000 euros. Lo llamó después de años y le contestó enseguida. Resulta que se había convertido en un gran hombre de negocio y le devolvió el dinero más el 6% de interés por cada año que había pasado. Habían pasado más de 20 años, así que esa fue la mejor inversión de su vida. El fracaso de hoy es el primer escalón para el éxito de mañana, para que decidas nadar hacia tu isla soñada. A veces Dios tienes que quemar tu barco, pero todo sucede para bien. Confía y ten fe. Como verás, amado lector, la vida no te sucede a ti, sino que sucede para ti. Recuerda tu mantra y repítelo sin cesar. El mundo cuida de mí, el universo desea darme su favor. Todo lo que sucede es para mí. Soy el niño mimado del universo y está ocupándose de mí. El campo cuántico está revelando y orquestando todo lo que necesito saber, hacer y tener para lograr mi estado deseado. Yo le pido y el campo obedece. Quizá yo no sepa cómo, pero el universo sabe y lo hace por mí. Todo sucede de acuerdo con el plan establecido para que mis deseos se cumplan. Cuando decides qué es lo que quieres con convicción absoluta, comienzan las transformaciones y se dispondrán las circunstancias adecuadas para que lo consigas. Cada vez que en tu vida hubo repetición y alto impacto emocional, creaste un patrón de pensamiento, una creencia subconsciente que constituía la zona de confort de tu mente. Es decir, te enganchaste a un molde del subconsciente colectivo y empezaste a creer que eso era tu realidad y tu identidad, dándole fuerza a este patrón o a esa idea, como tantas personas. Se trata entonces de romper este patrón y crear otro nuevo que al visualizar una y otra vez con fuerte sentimiento refuerzas más y más, debilitando el anterior y creando un nuevo pensamiento, una nueva fe que creará una nueva realidad. Cuando repites el proceso muchas veces, recuerda que puede llevarte semanas, meses o años, dependiendo de lo alejado que estés de esa realidad que quieres crear. Las nuevas conexiones neuronales se refuerzan. Se trata de crear nuevas conexiones al seleccionar una variable diferente y reforzarla visualizando, creyendo que ya lo tienes, con intensidad emocional y repitiéndolo una y otra vez hasta que se disipen todas las dudas y creas que esa realidad forma parte de tu identidad. ¿Alguna vez conociste a alguien que de tanto creerse su mentira terminó pensando que era su verdadera realidad? Pues eso debes hacer contigo. Miéntete hasta que se convierta en tu realidad. Puede que hayas tenido alguna revelación durante la lectura de este capítulo. Anótala. Y si durante el día de hoy ves chispazos del alma, regístralos y celebra la prueba. Cada día que pasa estás más cerca de tu propósito y aquellos que andas buscando también te andan buscando a ti. Os vais a encontrar, ¿lo crees? Hablemos de los chispazos del alma. Son las claves para atraer tus deseos. ¿Lo sabías? En el próximo capítulo te cuento por qué y cómo. Los chispazos del alma. Una vez, perdona, una vez has seleccionado la variable que deseas representar en el reflejo del espejo y la has visualizado todo el tiempo, el universo entero conspirará a tu favor para que lo consigas. De pronto verás cambios en el matiz de los decorados del mundo en el que vives. Tu antigua realidad poco a poco se irá modificando, irá dirigiéndose hacia la nueva realidad que has creado. Esto es lo que se conoce como periodo de transición. La transición son esos cambios internos y externos que se van generando, pero no siempre son como esperamos y no siempre los identificamos como buenos. En realidad, una vez has pedido tu deseo, no necesitas hacer nada. Entiéndeme. Claro que tienes que tomar acción, pero no por las vías que tú crees. El cambio ya ha empezado y todo el universo tiene ahora un objetivo: entregarte la nueva realidad que has creado. Verás cómo los acontecimientos exteriores empezarán a alinearse para que tú puedas dirigirte hacia las líneas de la vida donde tu deseo ya está cumplido.
Aparecerán oportunidades como salidas de la nada, cambios, etcétera. Como dijo Louis Pasteur, el genial químico francés, en el campo de la observación, el azar favorece a la mente preparada. Estate atento a las sincronicidades. Puede llamar a esos chispazos del alma como desees, casualidades con significado, serendipias, buena suerte, etc. Lo importante es que no dejes de buscarlos y de apuntarlos en tu libreta. A veces puede que esta cadena de causalidades venga acompañada de un suceso inesperado. Por ejemplo, supón que has pedido un aumento y de repente te despiden del trabajo. Extraño, ¿no? Pero tú no te dejas engañar por el reflejo y al cabo de unos días te encuentras con un amigo que hacía tiempo que no veías. Ese amigo te dice que en su empresa están buscando a alguien para un puesto de trabajo que encaja con tu persona y resulta que es un puesto superior al que tenías y mejor remunerado. O puede que estés en una relación y pidas más pasión. De pronto esta persona te deja. Si permaneces en fe y no te dejas llevar por el engaño del espejo, verás aparecer el milagro. Solo es un cambio en la matiz de los decorados. Tu antigua realidad está modificándose para acercarte a tu nueva realidad. Con el tiempo, o bien te reconcilia con esa persona y recuperáis esa pasión y os enamoráis más que nunca, o bien conoces a otra persona que tiene todas las cualidades que tú pediste e incluso mejores. Observa todo lo que ocurre en el camino hacia esa nueva realidad. Estate atento a las evidencias en el proceso hacia esa nueva variable y sobre todo, apúntalos en tu cuaderno. Anota los obstáculos que descubres, la gente y los acontecimientos que surgen de la nada y se cuelan en tu vida para ayudarte a crear tu nueva realidad. Por ejemplo, hace un tiempo pedí que quería estar en los medios de comunicación más grandes a nivel nacional. Al cabo de unos días empecé a encontrarme a gente que hacía años que no veía, antiguos compañeros de la natación, cosas muy extrañas. Uno de ellos resulta que estaba trabajando en un programa de radio en Onda Cero y me invitó a entrevistarme en su programa. No era el de más audiencia, pero era una grandísima oportunidad. Pero esto me llevó a otro suceso. Al cabo de una semana me volvió a llamar mi amigo. En la misma planta del edificio donde grabamos el programa estaban también otras radios, entre ellas Europa FM. Me dijo que Javier Cárdenas estaba buscando a un coach para hacer una especie de cápsulas informativas e inspiradoras y que había pensado en mí. Me puso en contacto con ellos y empecé a colaborar en su programa que tiene casi 2 millones de oyentes. Y lo mejor de todo es que nombraba mi libro, La voz de tu alma, todo el tiempo. Y fue maravilloso. A raíz de eso, muchísima más gente conoció el libro y todo empezó con una serie de chispazos del alma. Comprobarás cómo la gente, el mundo, todo el conjunto está conspirando para ti. En este momento aparecen los chispazos del alma, esas sincronicidades, coincidencias, esas evidencias de que tu deseo ya está en camino. Las evidencias, coincidencias, señales y sincronicidades, todo eso son los chispazos del alma. El universo nos habla todo el tiempo, pero hemos perdido la habilidad de escucharlo, sencillamente porque no le estamos prestando atención. Recuerda que aquello en lo que te concentras se expande y que la energía va hacia dirige tu atención con tus pensamientos. Y no es que no tenga la capacidad, sencillamente la has olvidado por falta de uso. ¿Alguna vez estuviste acostumbrado a ir al gimnasio, te pusiste en forma, pero dejaste de ir y cuando volviste meses o años después ya no era lo mismo? ¿Alguna vez trataste de aprender un idioma, pero dejaste de practicarlo y con el tiempo parecías haberlo olvidado? Probablemente sí, pero también sabrás que el cerebro y el cuerpo tienen memoria y que si vuelves a practicar, te pones al nivel enseguida. Lo mismo pasa con tu capacidad de escuchar la voz de tu alma y de ver esos chispazos que te manda el campo de energía cuántica continuamente. No es que no sepas, solo que por falta de uso lo habías olvidado, pero si vuelves a prestarle atención, tu capacidad intuitiva resurgirá y verás cosas que antes no veías. El motivo por el que no lo vemos es porque no hemos entrenado a nuestro cerebro para hacerlo.
Tu cerebro ha creado caminos neuronales específicos y los refuerza con cada interacción con tu medio ambiente. Esta es la razón por la que estos indígenas del Estrecho de Magallanes no vieron llegar los barcos y no pudieron reaccionar. ¿Lo recuerdas? Tu cerebro no puede ver aquello para lo que no está programado, aun cuando eso esté ahí. Pero espera, en el campo cuántico nada está creado aún. La expectativa de lo que tu cerebro espera ver determina lo que el campo cuántico muestra al otro lado del espejo, en el reflejo. Y si pudieras condicionar tu mente para ver esas señales, esos chispazos del alma, solo hay una manera de hacerlo. Dale la espalda a tu mente y gírate hacia tu alma. Ella conoce, ella sabe. Tu mente solo obedece a programaciones del pasado. Sabes cuando estás conectado a tu alma por cómo te sientes y qué tipo de pensamientos atraes en todo momento. ¿Qué indicadores tienes? Fíjate, la mente es miedo, control, expectativas negativas, falta de energía y vitalidad, aburrimiento, apatía. El alma es fe, amor, esperanza, victoria, alegría, vitalidad, energía. Cuando te conectas con tu alma, te elevas al supraconsciente y obtienes tus regalos del universo de forma personal. Pero cuando estás conectado a tu mente, estás influenciado por el trance colectivo subconsciente y repites patrones aun cuando a veces ni siquiera son tuyos. Solo en este estado de gozo eres capaz de crear. Tú puedes elegir y ya lo decía Albert Einstein. Puedes vivir la vida de dos formas, como si nada fuera un milagro o como si todo fuera un milagro. La primera forma de ver la vida viene condicionada por la mente, pero la segunda es cuestión del alma. Eliges. Entra en la elección de vivir desde el gozo y cásate con la idea de que no necesitas ningún motivo para sentirte feliz. Eres feliz sin ninguna razón. Entonces pondrás a tu alma en fiesta, te conectarás con la intención del Creador y podrás crear un molde adecuado en la mente supraconsciente que te traerá lo que deseas. Solo ten la expectativa de que lo mejor está por llegar. El mundo cuida de ti y el universo desea darte su favor. Espera y busca los chispazos del alma que te guiarán sabiamente hacia tus objetivos y sueños. Las señales están por todas partes. Vives en un universo que te ama y no ha dejado de comunicarse contigo, aunque tu mente olvidó cómo captarlo. La novela La vida secreta de las abejas ha vendido más de 6 millones de ejemplares en todo el mundo. Ha sido traducido a 35 idiomas e incluso se hizo una película de ella. Su Monk Kid fue generosa al pedir y seguir los chispazos del alma que la llevaron hasta su meta. En 1993, en un convento de la isla griega de Creta, Su se agachó humildemente frente a una estatua de la Virgen María y pidió que le diera el valor para convertirse en novelista. Siempre supo que quería escribir, pero su miedo a no conseguir ingresos suficientes la convenció para sacarse el título de enfermera y trabajar de ello. Al volver de su viaje a Creta, empezó a escribir un cuento sobre una chica que tenía una habitación con una pared llena de abejas. Lo llevó a un taller de escritores y el maestro le dijo que era interesante, pero con poco potencial. Y aunque quería escribir un libro, transformó esa historia en un pequeño cuento y se olvidó de él, aunque no del todo. Estuvo en su mente, escondido, mientras durante los siguientes 6 años escribió un par de libros más de no ficción, hasta que de nuevo se encontraba en un viaje por el Mediterráneo con su hija Anne, después de que ésta terminara la universidad. Su estaba envejeciendo, pero su sueño seguía latente. Así que en Éfeso, en una casita donde había vivido María, en el huerto de olivo, Su volvió a pedir una señal. Había pasado mucho tiempo desde que hizo su petición concreta, pero de nuevo volvió a pedir un guía, una señal. Quería saber qué hacer. En cuanto salió de rezar de aquella pequeña capilla para reunirse de nuevo con su hija Anne, una abeja se posó en su hombro izquierdo. Como un acto reflejo, su hija trató de sacudírsela, pero Su levantó el brazo y le dijo, no es una abeja, es una abeja.
Descendieron por la colina hacia el manantial de agua bendecida, y la abeja seguía posada a su hombro firme, y continuó en su hombro durante todo el trayecto en autocar. ¿Qué le pasa a esa abeja?, preguntó Anne sorprendida. Parece como si te hubiera adoptado. Me está diciendo que estoy a punto de volver a casa y terminar esta novela que había empezado 6 años atrás, respondió Sue. Y tú, como Sue, estás cargado de evidencia que te indican el camino, solo que no las buscas. Ni siquiera presta atención a ellas porque te enseñaron que eso no era realista. Pues como decía Wayne Dyer, yo soy realista, espero milagros. ¿Y tú? Cuando uno interioriza su deseo, selecciona la variable y la crea. No considera los cambios que va a tener que hacer. Tienes que crear espacios para que tu nueva realidad pueda entrar. Quizás debes dejar atrás situaciones y personas relacionadas contigo. Puede que notes cambios en tu persona. Tu cuerpo experimentará también esos cambios. Físicamente, te convertirás en la persona capaz de apoyar tu nuevo deseo, pero siempre los cambios más sustanciales lo verás en tu interior. Pueda que te sorprendas comiendo cosas diferentes, durmiendo, pensando o tomándote la vida de otra manera. Puede que reanudes el trato con gente del pasado con la que tuviste algún malentendido o incluso que aparezcan de nuevo en tu vida que hacía años que no veías. Tu nuevo deseo no puede entrar si no tienes espacio. Y todas esas circunstancias del pasado aparecieron para que te reconcilies y dejes espacio para lo nuevo. Es correcto. Es lo que llamamos en los eventos sanación del alma y pasan cosas maravillosas como esas. Crea espacios en tu vida para que entre la nueva realidad. Escucha la intuición de la voz de tu alma para que te guíe y comprueba los chispazos que deja en el camino como prueba que confirme que estás en la senda adecuada. ¿Y ahora qué? Pues ahora recuerda que todo es vibración y que vibraciones similares vibran juntas. Tu trabajo es hacer que tu vibración coincida exactamente con la vibración de aquello que deseas. Eso lo lograrás sintiendo todo el tiempo que tu deseo ya está concedido y notar cómo eso se siente en tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Ade- mm, siembra semilla de bendición. Es hora de sembrar semilla de bendiciones en los corazones de la gente que te rodea. Repasa lo que has leído hasta ahora y piensa con quién podrías compartir alguna frase, texto o parte del libro. Y ahora es tiempo de declaraciones. Ponte la mano en el corazón y repite conmigo en voz alta y con intensidad emocional. Yo soy líder, no seguidor. Escucho la voz de mi alma. Por mucho no de mi pasado engrancí mi futuro. No vengas a hablarme de derrota y de fracaso. Yo hablo de victoria, fe y esperanza. No importa de dónde vengo, importa dónde voy. Y en mi vida se abren puertas de bendición, porque yo soy imparable. Muy bien, amigos. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Ha sido otra vez una lectura muy bonita, muy intensa. Así que nada, nos vemos mañana para seguir con la lectura de Adelántate al pasado. Les deseo un miércoles muy productivo. Un abrazo para todos y hasta mañana. Chao, chao.